Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Pues hoy tengo el privilegio de estar acompañado de mi esposa para poder tocar este tema que es tan importante como iglesia de Jesucristo que somos. Se ha venido tratando el tema del discipulado. Si ustedes han estado el día miércoles conectados, pues hemos visto diferentes aspectos del tema del discipulado. Pero hoy vamos a tratar un punto que básicamente para nosotros es muy importante y es muy bíblico, el hecho de cómo es que los hermanos, después de haber sido salvos, haber creído en Jesucristo, fueron discipulados tanto en la iglesia el primer siglo como actualmente se está haciendo en muchas congregaciones. Y el versículo que nosotros tomamos como referencia siempre es Mateo 28, tal vez porque es el primer evangelio no escrito, sino que es el primer evangelio que aparece pues de los 4 evangelios y de los 3 sinópticos. Mateo 28, 18, que ustedes de seguro que sí lo saben ya, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observen ustedes cuán importante es este pasaje, el cual fue mencionado por Jesucristo unos momentos antes de que él partiera hacia el cielo, antes de que él fuera a sentarse a la par, a la diestra del Padre, ¿verdad? Se le ha llamado la Gran Comisión y aparece en los 4 evangelios, ¿verdad? Y fue el último mandato, como les mencioné. Toda potestad, empieza diciendo el versículo que yo les menciono, todo poder, toda autoridad. Esto es para nosotros bien sabido en que a Jesucristo se le dio todo el poder, toda la autoridad de parte del Padre. En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, pues menciona, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Filipenses 2, versículo 9 a 11, la mayoría también no lo sabemos de memoria, por lo cual dice Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Se menciona en Colosenses capítulo 1, versículos 16 a 17, que por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, dominios, todo fue creado por medio de él y para él. Jesucristo tiene toda la autoridad. Por lo tanto, dice aquí, id y haced discípulos. Un mandato, hermanos, para nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Un mandato que es la tarea, una tarea que se nos ha dejado, por eso se le llama la gran comisión, ¿verdad? A un grupo seleccionado por él desde antes de la fundación del mundo, nos ha sido dada la tarea de ir y hacer discípulos y no simplemente convertidos. Cuando nosotros hacemos actividades de evangelismo, pues invitamos a aquellos que no han oído del evangelio o que no han sido nacidos de nuevo y los invitamos y le damos el mensaje de salvación. Pero eso es parte nada más, este es el inicio, es el evangelismo. Sin un discipulado, imagínense ustedes, es como que nosotros tuviéramos hijos, pero que no les enseñáramos, que no tuviéramos cuidado de ellos. ¿Qué pasaría, verdad? Hay muchas situaciones que sí son así, lamentablemente, ¿verdad? Pero en caso de nosotros responsablemente, tenemos a nuestros hijos y los tenemos que criar y educar, ¿verdad? Y amonestar en la palabra del Señor. Entonces, es
Eso es discipular, seguir con ellos, ¿verdad? El hacer discípulos es un proceso, no es algo automático, hermanos, es un proceso. Y este proceso muchas veces es un proceso duro y doloroso. ¿Por qué es un proceso duro y doloroso? Porque el discipulado implica que hay que negarse a uno mismo. El discipulado implica que hay que identificarse con Cristo, que hay que dar la vida por los hermanos. Todo eso la palabra nos lo dice claramente, que hay que permanecer en la palabra y que hay que mantener una vida de oración. Eso es parte nada más de lo que implica el discipulado. En este proceso, el Evangelio de Mateo y los 4 evangelios mencionan dos aspectos importantes. El primero dice bautizándolos. Esto es que lo que implica es la identificación con el cuerpo de Cristo, el testimonio público de que ha muerto a la vieja vida y resucitado a la nueva vida, y es el sello de la regeneración para nosotros. Nosotros cuando creímos en Cristo, pues seguimos esos pasos y entonces nos bautizamos en agua, ¿verdad? Entonces ese es el primer paso, pero el segundo aspecto que incluye el versículo es enseñando que guarden todas las cosas Él nos ha mandado a nosotros. Este enseñando, hermanos, no es una enseñanza únicamente teórica, no es una clase que nosotros vamos a recibir así como lo hacemos muchas veces en el colegio, lo hacemos en diversificado, lo hacemos en la universidad, sino que es una enseñanza de guardar, de obedecer las cosas que se nos han mandado y estas están escritas en la palabra. Cuando uno se pregunta cómo fue el discipulado en los primeros años después de que Jesucristo ascendió, recuerden ustedes que la primera vez que se reunieron después de la ascensión fue en el aposento alto, cuando Jesús cuando los discípulos eran 120 en ese momento, ahí fue cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo y empezaron a hablar distintas lenguas de ese tiempo, ¿verdad? Y luego ya vino Pedro y dio un discurso en el cual se convirtieron 5,000 personas y luego se convirtieron 3,000 personas, o sea, 8,000 personas más 120, 8,120. ¿Cómo harían ellos para darle seguimiento a estos que habían sido automáticamente en el sentido correcto de que Dios, por medio de su Espíritu, estaba trabajando en las vidas de ellos, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que haber sido discipulados. Y Hechos 2:46 nos habla de algo bien importante y dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Jesús es nuestro modelo. Jesús amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, el Padre dio a su Hijo para que el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Jesús amó a sus 12 discípulos que anduvieron con él, y luego se quedó con 11, sabemos la historia, durante 3 años y medio que fue el ministerio aquí en la tierra. Pero de esos 12 habían 3 que eran los más cercanos a ellos, a él, y de los 3 había uno que se llamó el discípulo amado. Era una convivencia, era un compartir juntos, era una interrelación entre los miembros de la iglesia del primer siglo. Y ese es el ejemplo y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros en este tiempo? Pues nosotros podemos contarles que tenemos la bendición, ¿verdad? De que fuimos discipulados durante muchos años. Y por eso es que yo le dije a Beatriz, que está conmigo, que nos contara también ella algo de lo que fue nuestra vida en discipulados, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Cómo crecimos en el Señor durante todo este tiempo? Si es que te dejo el tiempo. Bueno, pues es un gusto de veras poder compartir con un grupo de hermanos de nuestra iglesia un poquito de este tema que es tan especial. En lo personal, nosotros como familia, desde que nuestros niños eran pequeños, tuvimos la bendición de ser discipulados
por otros hermanos, ¿verdad? Que se ocuparon de nuestra vida de una manera personal, eh, interesándose en, en nosotros, ¿verdad? Como matrimonio, como familia, enseñándonos muchos temas. eh, y no porque fuéramos creyentes o convertidos recientes, ¿verdad? Nosotros, mi esposo, Estuardo, viene de una, de una familia cristiana evangélica de muchos años. Y yo pues también convertida desde los 18 años aproximadamente. Entonces, llegamos a, a estar en esta etapa de matrimonio, pero desconocíamos muchas cosas para poder ponerlas en práctica como esposos, como padres, ¿verdad? Y con el tiempo nos fuimos integrando a diferentes grupos, ¿verdad? Siempre que se reunían en casas. Y pasó el tiempo y la relación que se inició entre este pequeño grupo, pues se hizo muy estrecha, ¿verdad? Hemos llegado a ser hasta la fecha una familia, ¿verdad? Una familia donde de una manera muy natural, ¿verdad? Yo estaba leyendo el título del tema, ¿verdad? Y decía hacer discípulos o multiplicarse es algo muy natural. Natural en el sentido de que si se si se cultiva una relación, ¿verdad? Con un grupo de hermanos, eh, pero el cultivar significa esto que Julio Estuardo acaba de mencionar, el hecho de que representa invertir tiempo o que inviertan tiempo en uno, ¿verdad? Y no un tiempo de una visita eventual o una oración eventual por las necesidades de algunos hermanos. Y de hecho eso es bueno y estamos también llamados a hacerlo. Pero cuando uno conforma un grupo de iglesia en el hogar, ¿verdad? Ya de una manera natural, así creo yo verlo, cada vez se va haciendo más natural la relación, porque la confianza se establece, así como somos familia, ¿verdad? Como esposos, como hijos, como hermanos. No estamos en la casa con protocolos o con formalidades, ¿verdad? Siempre está el respeto de por medio, pero en un grupo familiar, pues de una manera muy natural se realizan todas nuestras actividades cotidianas, ¿verdad? La comunicación y tantos temas que podemos mencionar en una familia de una manera natural se tienen que ir dando. Pues trasladando ese ejemplo, porque llegamos a ser familia, porque somos familia en la fe. Entonces, de una manera natural, creo que ahí se aplica mucho el término, eh, la confianza se da, ¿verdad? Y a través del tiempo es una inversión de vida, donde sí tenemos que tener un esfuerzo, sí tenemos que saber que va a ser doloroso en el sentido de que, por ejemplo, en un grupo, en una familia, estamos llamados también a exhortarnos, ¿verdad? A saber cómo están las necesidades de los demás, a, a interesarnos, ¿verdad? En dar seguimiento a las necesidades de los demás, si es una enfermedad, si es una necesidad económica, si es un conflicto familiar, si es un conflicto matrimonial. Y entonces eso requiere tiempo, porque no solamente es decir, voy a orar por ese tu problema, hermano o hermana, y qué bueno que oren por uno, por esas necesidades, o que uno ore por los demás, pero es enfocar el problema a la luz de la palabra y enseñarle a uno a cómo salir del problema, ¿verdad? Cómo llegar a tener esa comunicación con tu esposo o cómo vencer temores, cómo vencer emociones, cómo podemos a la luz de la palabra todo, obviamente, ¿verdad? Puedes tener comunicación mejor con tus hijos, cómo planificar mejor áreas económicas y al mismo tiempo, pues uno estar ahí presente,
para poder eh, servir a los demás. Y yo recuerdo muy bien que hubo muchos hermanos que cuando nuestros hijos eran pequeños, nos servían en el sentido de decir, si ustedes tienen que salir, pueden dejarnos con nosotros a sus hijos, que nosotros se los cuidamos. Y como ya había pasado mucho tiempo de esa confianza, pues con toda la confianza nosotros dejábamos a nuestros hijos y poder ocuparnos en alguna necesidad que nosotros como papás o como esposo teníamos, ¿verdad? O mirábamos que había pasado alguna necesidad extrema en algunas otras familias. Yo recuerdo muy bien una inundación que se dio aquí en nuestra colonia, donde literalmente flotaron las cosas de una familia de ese grupo pequeño a la que pertenecíamos en ese tiempo, y ahí estaban todo el grupo de hermanos sacando agua, llevándose a los niños a la casa de otros hermanos, ¿verdad? Dándoles ropa, dándoles comida, y todo de una manera natural, así como lo haríamos con un hijo, con una mamá, con un papá. Entonces, la comunión que se establece, ¿verdad? Creo que a veces somos muy fáciles para decir, tengamos un tiempo de comunión, pero ¿qué significa eso en la práctica, verdad? Que va más allá, ¿verdad? A decir, tuvimos un tiempo de comunión. Las reuniones semanales con hermanos aún aquí de la IBEC, ¿verdad? Que tuvimos oportunidad de tener era aquello que deseábamos estar en esa reunión, ¿verdad? Para poder vernos, para poder saludarnos, y no porque porque lo hiciéramos cada 8 días, sino que casi que a diario estábamos comunicándonos unos a otros para saber cómo seguíamos. Y eso pues requiere esfuerzo. Hoy pues es muy fácil, hoy por hoy es muy fácil poner un mensaje, pero como siempre yo les he dicho a algunos o algunas, yo prefiero a veces hacer una llamada porque lo siento más personal que un mensaje. Pero gracias a Dios que está ahora la tecnología y por la situación de pandemia, pues no se puede hacer lo mismo. En el grupo que nosotros estamos ahorita en IBEC, eh, la pandemia nos ha detenido tanto, pero pasamos tiempos muy lindos cada semana aprendiendo de la palabra, orando unos por otros, interesándonos semanalmente. Si la reunión era jueves, pues ya viernes estábamos ahí preguntando o supliendo la necesidad de algunos, ¿verdad? Porque a veces llegamos a la iglesia, hermanos, y no sabemos qué necesidad está detrás de una cara que a usted le sonríe o que dice, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Y hasta el otro domingo. Pero cuando uno llega a conocer a un grupo pequeño de hermanos, es mucho más fácil, ¿verdad? Aprender a conocer incluso su carácter, su temperamento y saber cómo poder acercarnos, ¿verdad? De una manera amorosa. Se necesita tanto del amor del Señor en uno para poder hacerlo. Uno como no quisiera suplir necesidades de toda la iglesia, ¿verdad? Pero no podemos tampoco estar reunidos en esta forma práctica con 100, 150, 200 personas cada semana, ¿verdad? Eso pues está bien los domingos, pero en el pequeño grupo de 10, 20 personas, que son tal vez unos 4, 6 familias o matrimonios, sí se puede, pero requiere esfuerzo, requiere eh, responsabilidad delante de Dios, creo yo. Esa es una palabra clave, de ser responsables. Y es algo como es mutuo, porque cuando la relación se da, pues es como un evangelismo de relación, ¿verdad? A veces nosotros hemos tenido personas inconversas en nuestro grupo, ¿verdad? Personas que llegamos a conocer su vida de veras antes de ser convertidos y que quizás por prejuicio religioso algunas personas dicen, uy, no, ¿verdad? ¿Cómo se van a reunir con alguien que estuvo en esta vida o hizo esto, hizo lo otro? Es una bendición hacerlo, estar sentado a la par de alguien que participó en pecado, pues un pecado tal vez encubierto
para algunos de nosotros, pero otras personas que dicen, sí, yo fui así, y me está costando convertirme o entender todo esto. Y tener el gozo y la bendición de ver su conversión en el grupo, ¿verdad? Entonces, un evangelismo de relación, si se le quiere llamar así también, ¿verdad? Donde antes de uno eh, insistir en que se conviertan, pues mejor insistir en servirlos y en amarlos, tal como es la persona, ¿verdad? Fácil es a veces juzgar, decir debería ser así, debería ser así, pero no, uno aprende, ¿verdad? A reconocer esa tendencia de uno que uno no la dice, hermanos, uno no la dice, pero a veces lo piensa. Entonces, es parte, ¿verdad? Quizás dentro de un momentito, pues puedo aportar algo más, ¿verdad? De lo que ha sido para nosotros esta linda y experiencia, esta oportunidad de aprender a, a estar en un discipulado. Uno dar y uno recibir también de los demás. Yo recuerdo, hermanos, cuando nosotros empezamos en nuestra casa, porque antes de que empezáramos a reunirnos como un grupo pequeño en nuestra casa, nosotros ya habíamos asistido a varios grupos, pero al final se tomó la decisión de que se reunieran en nuestra casa. Nuestra casa es una casa pequeña de colonia. Teníamos sala, comedor, estaba junto, una cocina muy chiquitita y teníamos 3 dormitorios. Eh, y cuando empezamos a abrir la casa para que vinieran las personas, empezó a progresivamente, pero no tan progresivamente. La primera vez recuerdo que fuimos, si no estoy mal, 30, pero ustedes saben que todo lo que se hace de nuevo atrae gente. Y nos fuimos quedando las familias que realmente estábamos interesados, pero éramos familias jóvenes que teníamos muchos hijos, ¿verdad? Muchos entre todos, pues nosotros 3, otros 4, otros 2, otro 1. Y teníamos nuestra reunión acá, conseguíamos bancos, íbamos a prestar bancos a las casas, sillas para poder sentarse, quitábamos la mesa, la arrinconábamos porque era muy pequeña. Y al final, cuando todos los hermanos, las familias venían con sus hijos. Y eso a nosotros nos agradaba mucho, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues sacábamos las camas, poníamos los colchones, los somieres, y entonces llegábamos a tener, ¿cuántos niños dormidos? Dormidos, Como unos 15. unos 15 niños dormidos, que solo los papás se levantaban un ratito para ir a ver si estaban durmiendo y luego regresaban a la reunión. Servir, ¿verdad? Cuando uno dice discipulado es que tiene que invertir, y una de las inversiones que tiene que ser es tiempo, porque si nosotros no tenemos el tiempo, no podemos interesarnos en los demás, o tenemos un interés genuino, pero no podemos dedicarnos porque estamos ocupados. Y cuando decimos tiempo, era, como ya lo mencionó Beatriz, ¿verdad? El interesarse, el ir a ver a los hermanos, pero éramos todos nosotros. A nosotros nos llamaban y nosotros llamábamos a los demás. Esto que les contó de esa inundación, verán cómo estábamos, ¿verdad? Nos llegaba el lodo hasta arriba de las rodillas, perdimos zapatos porque se quedaban trabados, perdimos muchas cosas, pero sacamos adelante a la familia, ¿verdad? Les ofrecimos lo que necesitaban, camas, comida mientras que se organizaban. Interesante, ¿verdad? Cuando una hermana tuvo a su bebé también, esta hermana se enfermó después, tuvo una complicación postparto y se volvió a ir al ICS el mismo día que venía con su bebé aquí a la casa. Y entonces, ¿qué hacía con el bebé? Y habían hermanas que estaban en el grupo que en ese tiempo también estaban dando de mamar a sus hijos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a recibirlo, pero lo vamos a rotar, ¿verdad? Entonces, este muchacho que ahora es un varón de Dios en ese momento era un bebecito recién nacido, pues recibió la lactancia, la leche materna de muchas mamás, ¿verdad? Nodrizas. Nodrizas, sí. Pero era tan la confianza, hermanos, de que nosotros nos teníamos unos con los otros, que podíamos servirnos, ¿verdad? Ayudábamos de todas maneras. Y cuando uno dice, bueno, voy a abrir mi casa,
lo poco que tengo se me va a arruinar, los sillones, ¿verdad? ¿Dónde se van a venir a sentar los niños? Y si se orinan en la cama, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero eso es recordarnos, hermanos, de que nada de lo que tenemos es nuestro, todo es del Señor y lo tenemos que poner a su disposición. Eso es parte de la inversión que tenemos que hacer de las cosas materiales, ¿verdad? Tiempo, tenemos que tener inversión de vida. Y una cosa muy importante antes de darle el tiempo a Beatriz es que nosotros éramos vulnerables. ¿Eso qué significa? Recuerdo una vez que teníamos una reunión, nosotros nos reuníamos a las 7:30 aquí en casa, y vino como a las 6:30 uno de los hermanos encargados, que era encargado ese tiempo, venía en una submoto enorme, una Harley, con su esposa atrás, ¿verdad? Ustedes conocen algunos, nuestra casa es curvas para bajar y subir. Pues él venía y viene y entra a la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, hermanos, perdonen, no estoy bien, necesito que orar. Y se hincaba en la sala y empezaba a orar, ¿verdad? Era vulnerable, se daba a conocer tal y como era. Y nosotros teníamos que también hacer lo mismo. Y él nos estaba enseñando a nosotros, miren, hermanos, no sean, no en apariencia. El amor sea sin fingimiento, dice la palabra. Sean como son. Y entonces eso de la vulnerabilidad, de la transparencia, hacía que nos conocieran tal y como éramos nosotros. Y en ese sentido, la interrelación que se hacía entre nosotros era una interrelación de amor, soportándonos, amándonos, ¿verdad? Orando unos por otros, como la palabra lo dice. Eso es lo que la vida del discipulado nos dio a nosotros. Eh, yo creo que todos, sin excepción, tenemos necesidades encubiertas delante de los demás. Y esto no significa que todos tienen que saber nuestras necesidades o problemas o debilidades, obviamente que no, ¿verdad? Pero el Señor las conoce y es lo mejor. Yo no en ningún momento se va a sustituir que el Señor es el primero que tiene que conocernos y que de hecho nos conoce y es al primero que tenemos que acudir, ¿verdad? Aún antes de un esposo, antes de un papá, una mamá, ¿verdad? Nuestra necesidad de estar en comunión con el Señor es prioridad, porque si no hay esa comunión personal, no hay crecimiento tampoco personal. Entonces estás viviendo nada más una vida de religión, pues puedes conocer mucha teoría, estar estudiando teoría, ser teólogo y estar asistiendo a la iglesia y pertenecer a muchos ministerios de servicio en la iglesia. Pero lo principal, creo yo, es nuestra comunión personal con el Señor y Él es el que se tiene que ocupar de uno en primer lugar. Pero el Señor también utiliza a los hermanos y qué rico es, yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, a mí sí, que cuando alguien se acerca a mí y me dice, ¿cómo estás, Beatriz? ¿Verdad? O yo recibo una llamada de personal de alguien del grupo, del pequeño grupo al que tal vez pertenecí o al que actualmente pertenezco, y yo llevo esa necesidad, yo sé que el Señor está utilizando a esa persona. Y yo sé que con esa persona yo puedo confiar en esa persona, de que no me lo está preguntando solo por preguntar, ¿verdad? O porque yo dentro de X tiempo voy a darme cuenta que esa persona contó mi necesidad, algo tal vez privado, algo personal. Cuando a uno le preguntan cómo estás, qué fácil es decir bien, ¿verdad? Estoy bien y tal vez estamos que ya estallamos, ¿verdad? Entonces, ese pequeño grupo es una bendición ustedes porque uno puede acercarse a la persona, se pueden acercar con uno. Por favor, Beatriz, ora por mí porque estoy mal, ¿verdad? O yo ir con alguien, estoy mal, necesito esto, necesito lo otro. Y a veces sin darnos cuenta, eh, requerimos de los demás, ¿verdad? O señalamos a los demás
el error que cometió, el pecado que cometió, o que no encaja en esto, que no encaja en lo otro, o no sirve en el ministerio, en cualquier ministerio de la iglesia, pero no nos interesamos en la persona en sí, en saber por qué es que falló, por qué es que no está, no puede estar él en el ministerio de alabanza, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le está pasando? En lugar de requerir y reclamar por qué hace esto o lo otro, yo creo que el que se acerquen a uno y preguntarle, ¿cómo estás, Beatriz? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Cuando no se hace, también está la posición de uno, que uno, pues por naturaleza, ¿verdad? Eh, Quizás se acostumbra uno a que nadie le pregunte. Uno creerá que tal vez no les interesa mi vida o simplemente uno se acostumbra a que es otra la forma y entonces uno se reserva muchas necesidades y uno mismo se está perdiendo la bendición de recibir la bendición de otro en uno, ¿verdad? Entonces, esto de interesarse en cómo estás, si hay confianza, yo creo que uno puede responder muy bien a esa pregunta contando cómo está uno realmente, ¿verdad? Y cómo a la luz de la palabra los mismos hermanos pueden ocuparse de enseñarle a uno a superar X o Y problema, ¿verdad? Julio Estuardo mencionaba un ejemplo de cuando uno abre su casa. Es una alegría recibir una bendición, recibir uno a personas en su casa y no importa si la casa de uno es pequeña o es grande, es cómoda, es lujosa, eso no importa, ¿verdad? Si se va a tomar cafecito o solo un fresquito, no es venir a comer, ¿verdad? Pero yo me imagino cómo eran esos tiempos que mencionó Julio Estuardo ahorita en la cita que leía, ¿verdad? Y que los discípulos se reunían en casa a comer con alegría de corazón. Mm, Compartían el pan seguramente de una manera muy sencilla. Entonces, para quienes hemos estado en esos grupos, yo creo que no me dejarán mentir, que el sentarse alrededor de una mesa, ¿verdad? Semana a semana y pasar frijolitos, pasar unos chuchitos, pasar unos rellenitos, pasar algo que a los hermanos pudieron traer y comerlo después de haber aprendido, de haber tenido un estudio bíblico, pero no un estudio bíblico así tan teológico, ¿verdad? Sino que un estudio de práctica, de servirnos, de amarnos, de identificarnos nuestras necesidades. Cuando aquí hace muchos años el grupo se puso muy grande, pues ahí viene la multiplicación, ¿verdad? Porque entonces ya éramos 30 y ya 30 ya era muy difícil que hubiera tiempo para dedicarse a conocernos, a darle seguimiento durante la semana, a visitarnos, ¿verdad? Entonces ya se abría una nueva casa. Recuerdo que había un hermano que ya estaba como deseoso de abrir su casa, ¿verdad? Y la esposa no mucho. Y cuando se abrió la casa, les tocó un grupo que venía de Peronia, de allá arriba, donde había mucho lodo, así como ahorita. Y cuando entraban los hermanos, todo el piso lleno de lodo y había que limpiar. Pero, pero fue un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Donde tiempo después esta hermana nos decía, después ya no me importaba recibirlos aunque todo el piso se quedara con lodo. Ellos mismos me ayudaban a limpiar o yo me quedaba limpiando muy tranquila porque habíamos tenido un tiempo de comunión. No fue mucho tiempo el que pasó para poder multiplicarnos. En nuestra colonia se abrieron 4 iglesias en casa por la multiplicación que se iba dando. Pero un punto importante antes de terminar por el tiempo es que la gente iba y aceptaba la invitación que nosotros le hiciéramos, ¿verdad? A participar en estos grupos porque miraba cómo nosotros nos comportábamos entre nosotros. Cuando ellos veían el amor que nos tenían,
así como la palabra lo dice, miren cómo se aman. Entonces ellos hasta tenían curiosidad de qué estaban haciendo, qué estábamos haciendo, porque éramos distintos. Y esto, todo hermano, todo esto es la gloria es para el Señor, ¿verdad? No es para nosotros. Pero así crecimos en grupos pequeños. Y es la forma como el Señor estableció para que nosotros id y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora puede decir usted, sí, pero yo no puedo, yo no tengo estudios, yo no conozco la palabra. Por supuesto, usted puede conocerla, usted puede estudiarla, usted puede ser autodidacta, se están recibiendo cursos, ahora que hay tantos cursos, ¿verdad? Que uno puede recibir, pero no necesariamente tiene que ser como dijo Beatriz, ¿verdad? Una persona que sea muy entendida en las cosas del Señor para abrir su casa, para interesarse en los demás. Ese es un interés de corazón, ¿verdad? Es un interés personal. Y si no está en la capacidad, yo le mencionaba a uno de los hermanos que están en el grupo actualmente, mira, quisiera que vos tomaras el tiempo el próximo sábado, porque les cuento que nos seguimos reuniendo ahora por Zoom, por supuesto, pero No es lo mismo. no hemos parado, claro que no, y estamos ya platicando de abrir la casa ya, porque necesitamos esa comunión, ¿verdad? Esa interrelación personal. Entonces le decía, no, no puedo vos, es que yo me pongo muy nervioso, yo no puedo. Bueno, si usted no puede y no tiene pues la habilidad, está la casa, usted puede abrir su casa solo para ser anfitrión de la casa. Usted puede de otras maneras servir. Lo importante es que usted llegue a un grupo, ya sea abriendo su casa, siendo anfitrión, ya sea dirigiendo un grupo, ya sea asistiendo a un grupo. Conforme nosotros vamos creciendo en estos grupos, vamos siempre viendo cuál de los hermanos está ya en el proceso del discipulado para que él próximamente pueda ir y abrir otro grupo para hacer la multiplicación que se habla en la iglesia del primer siglo. Hermanos, no tenemos más tiempo, entonces, y tenemos muchísimo que compartir con ustedes, ¿verdad? Yo bendigo sus vidas y bendigo las vidas de los hermanos con quienes nosotros nos estamos reuniendo. ¿Verdad? Muchos de ellos ahorita nos están viendo, y sé que tenemos que invertir en ellos, ¿verdad? Lo estamos haciendo. Así que dejamos hasta aquí este tiempo y que el Señor nos guarde, que nos bendiga y ahora que se acerca, que se acercan los últimos tiempos, los estamos viendo, es necesario que nosotros empecemos ya a trabajar si no lo hemos hecho en un discipulado. Gracias, hermanos.